Bueno, buenas tardes a todos quienes están conectados siguiendo este Facebook, este nuevo Facebook Live, que es parte del ciclo de conversaciones de CAPEM, denominado Minería, Oportunidad y Esperanza. Me acompaña en esta oportunidad Gerardo Cladera, a quien ya ustedes conocen y participó en la charla anterior. Él es presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros de Chubut. Y nos acompaña también nuestro invitado especial en esta oportunidad, Carlos Escatiza. Él nos va a hablar de un recurso fundamental y que ha generado algunas dudas y que la gente quiere saber un poco más. Nos va a hablar del agua en la meseta en particular. Y en unos minutos más lo voy a presentar un poquito más con mayor detalle. Pero ahora me gustaría iniciar esta conversación desde la mirada del ser humano. En la charla anterior hablamos de que nosotros queríamos humanizar a la minería, queríamos traerla más cerca de la persona. Entonces, desde ese lugar, la afirmación minería, oportunidad y esperanza, ¿con qué nos conecta? ¿Qué significa para nosotros las personas? Entonces se me ocurre separar los conceptos, minería, oportunidad y esperanza, para intentar mejor entender de qué se trata esto. Y ahí, si nosotros quisiéramos analizar qué significa minería, vamos a encontrar múltiples definiciones según sea el lugar desde donde lo miremos. Pero desde el lugar de la persona, la minería es un trabajo de buscar, encontrar y extraer los minerales que están presentes en el suelo. Entonces, ese trabajo para la persona representa una oportunidad. Recuerdo cuando allá muy lejos, en mis años mozos, digamos, en mi juventud, después de haberme recibido, salí a buscar mi primer trabajo y siempre ponía en mi currículum que estaba buscando una oportunidad. Entonces el trabajo claramente está ligado con la oportunidad y la minería es una oportunidad por ese motivo, porque tenemos una posibilidad de, a través de nuestro trabajo, poder materializar los sueños, nuestros sueños, los sueños de desarrollo, de crecimiento, de educación, de salud, de casa propia, de consolidar y dar sustento a una familia, por ejemplo. Y entonces eso es tener una oportunidad, y eso está vinculado al trabajo, y eso está vinculado, en este caso, a la minería. ¿Y por qué decimos que también está vinculado a la esperanza? ¿Con qué nos conecta? Yo diría que la esperanza es la diferencia entre la sonrisa que nos provoca el poder visualizar un sueño cumplido y el dolor que nos provoca el no poder tener esa oportunidad de, a través del trabajo o a través de la explotación de los recursos mineros, no tener la oportunidad. Como les pasa en este momento, queridos seguidores y auditores y oyentes de este espacio, a nuestros vecinos de la meseta central de la provincia de Chubut. Entonces, esto es la minería de hoy. Es una oportunidad y una esperanza de un mejor devenir, de una mejor calidad de vida. Entonces, con estas reflexiones damos inicio a esta nueva conversación y quisiera dejarle lugar a Gerardo para que abriera también esta charla en esta oportunidad. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por estar acá nuevamente. Con Carlos y su empresa, el Hidroar, hemos trabajado durante muchos años en Patagonia, ya más de 15 años, prácticamente.
así que nos conocemos de muchísimos años, y es un profesional del agua, ¿no? Entonces creo que es la persona indicada para dar esta charla, porque no solo ha trabajado en Patagonia, sino ha trabajado en el país e incluso en el exterior. Entonces, Carlos es una de las personas que más respeto en este métier, ¿no? En el tema agua es la persona indicada para que nos pueda sacar todas las dudas que aparecieron también en la charla de la semana pasada. Mucha gente consultaba por el tema del agua. Respondimos, pero creo que tenemos que profundizar. Entonces, en ese sentido, es que hemos convocado a Carlos Escatiza. Bueno, agradecerles a todos los que nos están escuchando y a aquellos que nos pueden escuchar otro día y también que nos pueden preguntar y que se pueden acercar a la CAPEM. Y agrego un comentario más a lo que dijo Diego. Diego dijo la necesidad de la meseta, yo le agrego la necesidad de la región, le agrego la necesidad de la provincia y me atrevo a decir que la necesidad del país, ¿no? Fueron muy claras las palabras del presidente, luego las palabras del subsecretario de Minería, Hensel, diciendo que la minería es una de las fuentes de trabajo que va a ayudar al país a salir adelante. Entonces, bueno, es la oportunidad para la meseta, es la oportunidad para la provincia y es una oportunidad para el país. Como dijimos en más de una oportunidad, tenemos un proyecto que está ahí esperando abrir sus puertas, que le abramos las puertas para poder trabajar. Es un proyecto muy importante para la provincia, pero también para los inversores, ¿no? Arrancando este proyecto tan importante, va a haber muchos inversores que van a venir no solamente a Chubut, sino a todo el país a trabajar. Entonces, bueno, nuevamente, gracias y sigamos con la exposición. Bueno, antes de que Carlos empiece a mostrarnos y a contarnos, me gustaría decir que él es geólogo, especialista en hidrogeología, y desde la década del 90 que recorre la Patagonia haciendo estudios precisamente de las cuencas hidrológicas, del agua, del impacto, y entonces es un especialista, un invitado que nos puede ayudar muchísimo para esclarecer muchas consultas y contarnos realmente qué es lo que pasa con el agua ahí en la meseta. Así que bienvenido, estimado Carlos, y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer tratar de llevar un poco el conocimiento a toda la gente y en especial, bueno, hoy a los chubutenses que un poco se está requiriendo, ¿no? Conocer el tema de los recursos hídricos a nivel provincial para despejar un montón de dudas que van saliendo, que uno va escuchando, que surgen y que a veces faltan respuestas. Así que, bueno, espero en esta oportunidad tratar de responder algunas de ellas y aquellas que no, bueno, uno siempre está abierto a seguir explorando, a seguir investigando y poder, bueno, dar la respuesta correcta en el tiempo que ello lo requiera. Para poder dar un poco una explicación, me pareció prudente poner unas filminas como para poder mostrar con imágenes, a veces que es mucho más claro que con palabras. Así que voy a ir siguiendo así y en la medida que avancemos, la idea es ir intercambiando algunas ideas, algunas consultas que puedan salir. Así que, si Diego me pasás, yo intento ya cargarla. ¿Sí? O si, sí, ¿Ya puedes compartir? Ok. Carlos, te hago una consulta. De la cuenca de Gastre, Gangán, Sacanana, Telsen, ¿desde qué año estuviste trabajando? Para que, antes de responderte estoy tratando... acá lo veo. Bueno, del año 2005... A ver, ahí
Ahí está cargando. Ah, bien. Sí, Ahí en el está. año 2005 fueron los primeros pasos, digamos, en la zona específica, ¿no?, de la cuenca de Sacanán y la cuenca de Gastre. Nosotros estábamos trabajando en ese momento en Río Negro, haciendo otros estudios ahí en la zona de Jacobasi, y bueno, aprovechando que estábamos en esos estudios, tuve la oportunidad de ir a ver, conocer el proyecto, y a partir de ahí, bueno, estuvimos en forma casi ininterrumpida durante varios años, hasta que, bueno, después uno van saliendo otras cosas, obviamente, y va conociendo. No sé, ¿no la ven ustedes o la pueden Sí, ver? estamos ¿Sí? viendo, yo la veo perfecto. No. Bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, bien, la idea es contarles un poco el potencial aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos en la meseta central, amén de que también tenemos algo de recursos superficiales, pero los mismos están muy limitados. Entonces, mi experiencia específica se apunta más a todo lo subterráneo como buen geólogo, entonces vamos a enfocarnos un poco más en este sentido. Vamos a contarle también un poco el plan de gestión sustentable de agua subterránea y superficial en el cual abordamos a partir de un pedido del IPA, y justamente para lograr de alguna manera tener un plan director en cómo avanzar en el desarrollo de la meseta. Les voy a contar un poco sobre, bueno, la experiencia en la cuenca de Sacanana y Gastre, y parte de los estudios que también estuvo llevando la provincia. Y bueno, todo esto un poco en pos de analizar y de evaluar las posibilidades para el desarrollo industrial, ganadero, agrícola, forestal, energético, turístico y comercial. Como ven, estamos nombrando varias actividades porque justamente la idea es potenciar el desarrollo de de todas las posibilidades que puedan haber en la meseta, y no circunscribirnos a una actividad específica como puede llegar a ser la minería. Vamos a ver que hay otras actividades que tienen una gran oportunidad de crecer. Bueno, lo que nosotros estamos viendo en este mapa son las cuencas hídricas de la provincia de Chubut. Como ya bueno, en distintas oportunidades he explicado, una cuenca hídrica es aquella superficie en la cual una gota de agua, parte que en este caso generalmente son las precipitaciones de lluvia o de nieve, alcanzan el terreno y empiezan a escurrir hasta encauzarse por arroyos o ríos hasta llegar a un punto determinado. Entonces, todas esas gotas que lleguen y circulen van a estar dentro de un área específica, y así nosotros podemos delimitar esas áreas por el cual se va a mover el agua. Acá lo que vemos en el plano son cuencas de distinta envergadura. Podemos ver, por ejemplo, en color verde la central, que es donde dice Chubut. Esa corresponde a la cuenca del río Chubut, la cual tiene sus nacientes en el sector occidental, ¿no?, lo que es en la cordillera, precordillera, parte en la provincia de Río Negro, y bueno, tiene todo, si bien acá no está dibujado el río, uno más o menos lo puede ir siguiendo cerca de la ruta, que tiene su desembocadura en el Océano Atlántico. Luego tenemos otras cuencas, algunas que son de vertiente pacífica, hacia el oeste, donde tenemos la de los ríos Carrilefú y Pico, tenemos el Manso, el Pueblo, tenemos la zona al norte la zona del Bolsón. Al sur, después encontramos una gran cuenca, que todos la conocen, que es la cuenca del río Senger, que tiene su descarga, digamos, el río Senger, su naciente cerca en el lago Fontana, en La Plata, luego tiene su recorrido hasta que llega al lago Múster, y es una cuenca endorreica, termina sus aguas en ese sector. Y después tenemos otras cuencas de diferencia, que tiene diferencia de esta, que son arreicas, son centrípetas, no tienen salida hacia el mar, y tenemos una gran área muy importante, que es lo que acá estamos mostrando, como que es la cuenca de la meseta central,
que abarca prácticamente desde un poco más digamos, desde la zona central de la provincia, desde Gastre, un poco más al oeste, hacia prácticamente la Ruta 3. Y toda esta gran cuenca está compuesta por cuencas más pequeñas, y que todas en su sentido, todas tienen un escurrimiento que termina en su gran mayoría en bajos o lagunas sin salida. Lo que tiene que quedar muy claro, y que trato de mostrar con esto, es que no hay posibilidad de vinculación entre ninguna de estas cuencas y otras. O sea que todo lo que vemos en rosa, que es lo de la meseta central, no tiene ninguna vinculación con lo que estamos viendo en la cuenca del río Chubut. Y como tampoco el río Chubut tiene ninguna vinculación con la cuenca del río Senguer. Así que este es un poquito un contexto general a nivel regional de toda la provincia. Ahora, cuando hacemos Sí. Una pregunta, cuando nosotros, o cuando vos hablás de no tiene ninguna vinculación las cuencas, claramente nos estamos refiriendo a que no hay posibilidad de que las aguas migren de un lado a otro. Ahora, ese fenómeno, ¿por qué se produce? Es un fenómeno puramente, digamos, gravitacional, donde el agua simplemente por gravedad escurre de las zonas altas hacia las zonas bajas. Y en este caso lo que está controlando esto son los distintos sistemas de serranías que encontramos en las mesetas, o bueno, lomas, algunas sierras que van limitando y van confinando que el agua vaya de un lado o para el otro. Y de esa manera no hay posibilidad, digamos, que el agua pueda transgredir una sierra, pueda transgredir una loma. La única manera sería que uno usase, no sé, bombas y pudiese hacer trasvase de cuencas, cosa que no hay, por lo menos acá no hay nada pensado y tampoco hay experiencias acá, ¿no? De manera subterránea tampoco se vinculan. No. En prácticamente todos los casos que uno encuentra una cuenca, las cuencas subterráneas suelen acompañar a las cuencas superficiales. Eso se da prácticamente en el 90 y pico % de todos los casos, y bueno, justamente acá, por lo menos todas las áreas que hemos estado estudiando, se ha visto que eso se confirma que también es así. Ok, gracias, Carlos. Bien. Si pasamos entonces ahora, hacemos un zoom en lo que es la cuenca de la meseta central, que ahí la tenemos en pantalla, nosotros vamos a ver que esta misma gran cuenca la podemos subdividir en cuencas más chicas. ¿Por qué? Porque dentro de ellas, a su vez, están también limitadas por distintos sistemas de sierras, mesetas o lomadas, que hacen que, bueno, haya separación y que cada una se comporte como forma estanca dentro de cada una de ellas. Nosotros en el año 2017, a raíz de un convenio, de una solicitud que hizo la provincia por medio del IPA y a partir como intermediario del CFI, el Consejo Federal de Inversiones, se solicitó hacer un estudio para hacer un plan de gestión sustentable para el uso de agua superficial y subterránea en la meseta central. Bueno, a partir de eso, firmamos ese contrato y nosotros hicimos un estudio para poder estudiar toda la región, o sea, no nos circunscribimos a una cuenca hídrica en específica, sino a toda la región de la meseta central, porque el objetivo de esto era justamente poner en valor lo que existe en esa zona, y que en parte existía información, pero muy dispersa. Entonces, de alguna manera, y ya pensando específicamente en el recurso agua, que es, digamos, el motor de un montón de otras actividades, es que se solicitó este estudio específico. Bueno, a raíz de eso, con un grupo de profesionales, en los cuales participaron ingenieros, biólogos, geólogos, geofísicos, hicimos un relevamiento de, por un lado, todas las localidades principales, yendo una por una, viendo cómo se abastecían, viendo cuál era la calidad del agua, viendo cómo eran las instalaciones que tenían, en qué estado estaban las instalaciones, qué necesidades tenían y qué falencias tenían también cada una de estas localidades. Después, junto con las localidades, fuimos también a los distintos parajes, pueblitos chicos, donde estuvimos viendo uno por uno las mismas situaciones, para después
pasar ya directamente a los establecimientos. Entonces, tomamos, obviamente por una cuestión de superficie, que es una zona, como saben, muy amplia, se seleccionaron distribuyéndose en forma equiareal, distintos puntos para ir y muestrear y sacar muestras y ver un poco cómo eran las condiciones de abastecimiento de los pobladores en toda la región. Bueno, a partir de eso es que estuvimos trabajando, haciendo estos mapas, empezamos a diferenciar estas cuencas. Si pueden ver de oeste a este, vamos a encontrar primero la cuenca de Gastre, que como ven se extiende desde la provincia y también tiene una parte que tiene su recarga, la cuenca alta en la zona de Río Negro. Le sigue, digamos, la cuenca Sacanana, que es una cuenca que está totalmente en la provincia de Chubut, y esta cuenca Sacanana limita con la de Gastre al sur por esta gran cuenca que se ve ahí, que nosotros llamamos la cuenca del Bajo de las Tierras Coloradas, pero que es una gran cuenca que incluye varios arroyos. Ahí vamos a tener el arroyo de Telsen, el arroyo de Ranquiguau, el arroyo Perdido, y más hacia el oeste encontramos donde están justamente el Bajo de las Tierras Coloradas, toda una zona que tiene un drenaje hacia el mismo Bajo. O sea, toda esta cuenca drena hacia el Bajo de las Tierras Coloradas. En el caso de la cuenca Sacanana, que después vamos a verlo específicamente, va hacia una laguna en la parte oeste también de la cuenca que se llama Laguna Verde. Después, otra cuenca que también aparece es la cuenca de la Laguna Cona, que su mayor parte está en la provincia de Río Negro. Y después hay una zona que nosotros la denominamos meseta este, que le pusimos un límite que está aproximadamente está con lo que tiene que ver con la ruta 3 al este, y bueno, hacia el oeste con las otras dos cuencas que mencioné, y que es una zona reica donde prácticamente no hay un sistema de arroyos, de cursos de aguas bien definidos. Entonces el agua por distintas partes se encausa y desembocan en algunos bajos, lagunas chicas que son temporales prácticamente. En toda la cuenca, el único curso que prácticamente tiene agua durante todo el año es el arroyo Telsen, y el resto son todos transitorios que funcionan durante una época después del periodo de nieve o después de un periodo de precipitaciones muy altos, si no, no llevan agua. Y por eso la importancia de las aguas subterráneas, porque prácticamente no existen las aguas superficiales, están circunscritas a un lugar muy específico y en alguna época solamente del año, lo cual las hace muy vulnerables al momento de generar cualquier tipo de actividad, porque no están. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar qué hay por debajo del terreno, nos vamos a encontrar con otra situación, y justamente eso es lo que estamos haciendo con este estudio. Bueno, un poco acá lo que se ven son estos puntos que estuvimos recorriendo, que sirvieron de puntos representativos de todas las cuencas y subcuencas de la meseta central, tanto de agua superficial, que eran de lagunas o arroyos, o de aguas subterráneas, que son principalmente de molinos, perforaciones, aljibes, algunos sondeos y demás. Acá lo que se ve recuadrado en color rojo es un estudio específico que contrató el IPA a través del CFI, en el cual hizo un mapa hidrogeológico específico de la cuenca de Gastre y la cuenca de Sacanana. Este estudio, bueno, fue un poco a raíz del estudio que habíamos realizado nosotros en la cuenca de Sacanana, donde, bueno, la idea era un poco abarcar esto, sumar la cuenca de Gastre y corroborar todos los resultados que nosotros habíamos puesto en los estudios nuestros. Además, este estudio lo que hizo es complementar información, porque se hicieron estudios geofísicos adicionales, se hicieron algunas pruebas, se hizo un detallado muestreo y análisis de muestras de agua, y con eso se logró, digamos, terminar de detallar y ampliar el conocimiento de estas dos cuencas. Acá estoy mostrando un poco como resultado de estos estudios que nosotros en parte habíamos mostrado,
es que en las reservas de agua de la cuenca de Gastre arrojaron un volumen acumulado de agua de unas 6.604 hectómetros cúbicos. La reserva de agua de la cuenca de Sacanana, y ahora después vamos a entrar un poco más en detalle para dimensionar y hablar más de esto, 3.157 hectómetros cúbicos de agua solamente en La Pampa, o sea, solamente La Pampa de Sacanana y Gangán, que es una zona que vamos a ver central. Y para tener un poco de orden de magnitud cuando hablamos de estas cantidades de agua, es el dique Ameguino, siempre uno lo pone ejemplo porque es lo más cercano y a la vista que tenemos ahí en Chubut, y tiene una reserva de unos 1.500, 1.600 hectómetros cúbicos. Entonces lo que se pudo detectar en la cuenca de Sacanana es que prácticamente hay 2 diques Ameguino por debajo del terreno, solamente en el sector central de la cuenca, y ese sector central ocupa el 25% de toda la cuenca, o sea, hay todavía muchísimo más volumen de agua acumulado en la cuenca. Y en la cuenca de Gastre el doble de ese volumen, o sea, hay 4 diques ameguinos almacenados. También otra forma de tener una comparativa de cuál es el consumo de agua de la población en toda la provincia de Chubut, estamos hablando del orden de los 90 hectómetros cúbicos agua, de 90 hectómetros cúbicos año de agua que existe, que es lo que se toma. Por lo cual, bueno, esto nos permite tener una dimensión del tiempo que habría para abastecer a toda la provincia de Chubut por unos cuantos cientos de años, ¿no? Ahora, un poco los resultados de este estudio fueron la calidad del agua, ¿no? Que fue uno de los temas principales que uno pretende conocer para saber qué posibilidades hay de desarrollo, y en función de esa calidad, bueno, uno puede abrir el abanico para si va a ser industrial, si va a ser agronómico, si va a ser ganadero, o bueno, turístico o algún otro fin. Bueno, acá lo que mostramos en el mapa con colores para que sea fácilmente entendible, son aguas que son dulces, aguas salobres y aguas saladas. Esto es son puntos representativos. Después vamos a encontrar, si no entra en el detalle, podríamos el mapa este que parece que son los puntos donde uno muestreó el agua subterránea, que son como están acá, unas 40, 50 muestras. En realidad, en otros estudios que nosotros solamente en la cuenca de Sacanana hemos hecho más de 200 determinaciones, por lo cual hay muchísimo más de información. Pero bueno, en este estudio se abarcó esta cantidad de muestras, y lo que queda bien claro es que tanto en la cuenca de Gastre, en la cuenca de Sacanana, y parte de todo lo que es la cuenca del arroyo Telsen, del Ranquiguao, y en algunos lugares también del arroyo Perdido, vamos a encontrar aguas de calidad dulce, que en algunos lugares pueden tener algún elemento, porque eso es propio de la naturaleza, que puede requerir algún tipo de manejo para poder hacerla potable, pero lo principal es que son agua de baja salinidad. Y a diferencia de esto, hacia el este de toda esta área de la meseta central, es justamente que tiene que ver con la geología, con la falta de drenaje y bueno, con otras condiciones, las aguas tienden a ser más salobres y más saladas. Por lo cual, abre toda una expectativa para todo lo que es, digamos, el centro y este de la meseta central, para el uso de agua en distintos tipos de aplicación. Bueno, ahora ya yendo un poquito más detallado, más fino, digamos, a lo que va a ser la cuenca de Sacanana, aunque es un poco apuntando a lo que el mayor interés de todos. La cuenca de Sacanana, a su vez, como hicimos en el otro, también uno puede subdividirla en subcuencas, y de esa manera entender cómo funcionan los distintos arroyos que aportan y que llevan agua hacia el arroyo Sacanana, que es el principal arroyo colector de toda esa cuenca. En estos mapas vemos esos arroyos, vemos esos límites de su cuenca, y vemos hacia el oeste donde está emplazado el proyecto Navidad, ¿no? Que es donde está marcado con rojo, y que, bueno, ahí hay una serie de gráficos, un cuadriculado que es la zona principal en la cual nosotros estudiamos como punto, digamos, central
Pero el estudio no abarcó solamente eso, abarcó todo lo que es la cuenca, porque cualquier estudio hidrológico, hidrogeológico, para que esté bien realizado, tiene que abarcar la cuenca, porque es todo el agua que está en juego. Entonces, a partir de eso, uno empieza a comprender cómo funciona el ciclo hidrológico desde la lluvia, desde dónde se generan las precipitaciones, cómo esa agua va circulando dentro de la cuenca y de las distintas áreas de la cuenca, para finalmente encauzarse parte superficial y parte infiltrarse. Y va a tener un camino mucho más lento por el medio subterráneo. Entonces, de esa manera, nosotros estudiamos estas subcuencas y las recorrimos en todas sus áreas para poder justamente comprender cómo era el ciclo del agua en sus distintos aspectos. Bueno, acá lo que nosotros vemos ahora, una vez que uno define los límites de la cuenca, empieza a trabajar con la geología. ¿Por qué? Porque la geología le va a conferir al agua que va a empezar a circular superficial o subterráneamente unas ciertas condiciones. ¿Y qué tiene que ver con la calidad de la roca o del sedimento en el cual está circulando el agua? Entonces acá, como vemos, hay distintos colores, cada color representa una roca, un sedimento distinto, y en cada sitio donde uno encuentra una perforación es de esperarse que tenga diferencias justamente por este tipo de sedimentos o rocas que le van a conferir esa particularidad. Acá lo que es importante es que de todo esto, y después lo vamos a ver en un mapa para que se vea un poco mejor, se ve toda un área central amarilla, y eso corresponde a la pampa de Gangán y a la pampa de Sacanana, que es el área donde el agua escurre por todas las serranías, por las mesetas de Talagapa, la sierra de Catalpil, la del Oncotrapial, la de la sierra del Serrucho, la de Chacal Oeste, bueno, todo circula desde las zonas altas y se van a escurrir hacia el centro. Y el centro, ¿qué es lo que se encuentra en principio? Se encuentra la pampa de Sacanana y la pampa de Gangán. Entonces el agua fluye hasta que llega a un curso principal y va a ir desembocando finalmente en el Arroyo Verde. Bueno, con esto nosotros lo que hicimos es estudiar este tipo de roca. Y otra de las cosas que como hoy les contaba, se ha hecho es serie de perforaciones por distintas zonas de toda la cuenca. Principalmente se concentraron en la zona del proyecto, pero después fuimos abarcando toda la zona aguas abajo, porque a nosotros nos interesaba conocer perfectamente cómo era el flujo subterráneo desde la zona del proyecto aguas abajo, que se encuentra, en este caso, está la localidad de Gangán. Entonces, para eso se hicieron un montón de perforaciones, algunas marcadas acá, pero hay más cantidad de las que se ven, y estas perforaciones fueron estudiadas durante su construcción, estuvimos haciendo ensayos, pruebas de bombeo, sacando muestras de análisis, y con eso construyendo distintos mapas para poder interpretar qué es lo que hay en el subsuelo. Bueno, a raíz de esto es que se descubre el reservorio del Sacanana, ¿no? Y junto con todo este tipo de estudios es que uno puede estimar las reservas que hay de ese reservorio. Pero lo importante acá es que esas perforaciones que se tienen ya como antecedente y que quedan y que mensualmente en algunas épocas se fueron midiendo, después, bueno, por distintas razones a veces se hacen trimestralmente. No se olviden que el agua subterránea circula pocos centímetros por día y en algunos casos milímetros por día, por lo cual es muy lento. Entonces tampoco tiene mucho sentido a veces medir permanentemente la calidad porque va a ser la misma si la medimos todos los días. Carlos, entonces, sí. Sí, ¿de qué depende que la velocidad de circulación del agua subterránea? Va a depender, nosotros lo llamamos permeabilidad. Va a depender de la permeabilidad de la roca o del sedimento, qué tan fracturado sea o qué tantos poros tenga que permita que el agua fluya a través de los granos. Es como una esponja donde uno, bueno, si está muy apretada, le cuesta pasar el agua, si está bien suelta, el agua fácilmente puede circular. Esto es algo así similar, y después también depende de la topografía en ese caso. O sea, el agua se va a mover también de zonas de mayores gradientes a menores gradientes. Y de esa manera, bueno, se van construyendo a partir de las mediciones que uno hace en el terreno, va
viendo la cota del agua, la altura del agua, y puede construir como si fuese un manto, ¿no? Porque el agua en realidad no, muchos conocen o hablan de ríos subterráneos, por lo menos en la Patagonia. Hay algunas zonas donde hay mancars, que ahí pueden aparecer cavidades, pero acá el agua circula siempre entre fracturas, microfracturas y poros. Entonces es un movimiento mantiforme por debajo del terreno y con velocidades lentas, muy lentas. Fíjense que para tener una idea, Gangán del proyecto está aproximadamente unos 40, 50 kilómetros, y nuestros cálculos han arrojado que el tiempo de residencia del agua para llegar hasta la zona de Gangán, que tampoco pasa por Gangán, porque el flujo no es por Gangán, en realidad Gangán está corrido del flujo de donde pasa el centro de la cuenca. Pero si uno hiciese, digamos, próximamente, estaríamos hablando de unos 300 años aproximadamente. Y lo importante de todo esto es que estos pozos, que ya están construidos y son el antecedente, digamos que es la radiografía que tenemos de la calidad del agua de la cuenca de Sacanana, en todos sus aspectos. Y nosotros hoy sabemos, porque tenemos antecedentes desde el 2005 hasta el 2020. O sea, no hay muchos proyectos ni mineros, ni petroleros, ni industriales, ni comerciales, ni de ningún tipo que tenga toda esta historia de antecedentes que nos permita saber cómo es la calidad en toda su historia de los distintos acuíferos que hay en toda la región. Lo que se conoce como línea de base ambiental. Es lo que llaman la línea de base ambiental. Y es lo que sirve, porque esa es, digamos, el certificado que la provincia tiene ante cualquier problema, decir esto estaba así y tiene que seguir así. Esa es la condición. Y para eso están todos estos pozos que están operativos, que los utiliza por un lado la empresa que los monitorea y muestra esa información, pero también lo utiliza la provincia como punto de control. Y a su vez la provincia tiene otros puntos que no son los mismos y que también controla. Entonces, de esa manera se puede tener un control minucioso de cualquier posibilidad que haya de variabilidad de la calidad del agua en la zona. Un poquito saliendo ya, pero en la próxima filmina lo voy a presentar, es cuando se habla de los riesgos, ¿no? De los peligros y los riesgos que pueda haber de contaminación y la afectación que pueda llegar a tener, bueno, alguien que esté aguas abajo, como en este caso todos sabemos que está Gangán, Gastre no, porque Gastre está en otra cuenca totalmente diferente, por lo tanto el agua no puede pasar, no puede ascender por las laderas y pasar a la otra cuenca. Existe todo este sistema que está preparado, además de, bueno, que está la ley, que es la única ley a nivel nacional, que estaba hecha para la minería, que es la 24.585, en la cual establece un montón de requisitos que ninguna otra actividad la tiene para poder controlar y para que la provincia pueda tener una herramienta para hacerlo valer. Pero lo importante acá es que, además de todo esto, y además de las prácticas que hoy nosotros podemos ver en cualquiera de las mineras que hay en el sur, ¿no? Que yendo a la provincia de Santa Cruz nos vamos a encontrar con 5 proyectos que están operativos y funcionando hace varios años. Si empezamos con Vanguardia, que ya en el año 93 yo lo conocí, y hoy sigue, bueno, empezó en el 97, 98 a funcionar, y hoy sigue, cuando alguien decía que iba a durar 10 años, bueno, siguió bastantes años más y tiene todavía esperemos, para muchos años más. Hay un montón de mecanismos que tienen las empresas y que tiene la provincia para poder controlar cualquier desvío que se pueda producir. Pero además de eso, acá tenemos la gran ventaja que aparte existen 40 kilómetros de distancia. Y en este sentido yo quiero mostrar una imagen. Esta es la casa de mi hijo, por ejemplo. Mi hijo vive a 6 cuadras donde yo estoy, un departamento. Y yo cuando lo voy a visitar miro por la ventana y veo esto todos los días. ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno,
es el complejo industrial Ensenada, que es conocido como que ahí se encuentra una petroquímica, se encuentra una destilería, se encuentra una zona de copetro, hay barcos que entran, que salen. Bueno, es una industria gigante, gigante, que si hablamos de peligro, bueno, acá están todas las sustancias tóxicas habidas y por haber, y que todos los días se inventa una nueva, y están ahí, en ese lugar. Yo estoy a 4 kilómetros de distancia de este complejo. Y en ese complejo, 4 kilómetros, hay una población de 1 millón de habitantes, que es la ciudad de La Plata, que es verde, que vive mucha gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Existe un montón de mecanismos de control que hacen que ese riesgo que pueda haber sea bajo. Y justamente nosotros estamos en un acuífero del cual se nutre 1 millón de habitantes. O sea, 1 millón de habitantes tomamos agua, que estamos a 4 kilómetros de uno de los centros potenciales más grandes del país, que abastece prácticamente al 30% de la población de todo el país. Y que no está a 1, 2, 3, está a 2 kilómetros del Río de la Plata, pero los barcos entran directamente por canales que se hicieron y que conectan al río directamente con el polo. Por lo cual, esto un poco para demistificar cuando uno dice Gangán está aguas abajo y va a recibir la contaminación. No, no es así. Para eso están todos los mecanismos de control y está toda la tecnología que hoy permite ver, verificar y controlar que no se genere ningún tipo de estas situaciones que uno no desea. Y si así lo fuese, porque alguna vez puede ocurrir, como ocurre en cualquier actividad, que hay algún derrame, lo vemos permanentemente en cualquier yacimiento petrolífero, hay un montón de mecanismos que rápidamente permiten dar una solución en poco tiempo y restaurar el ambiente en la zona, dentro de la zona acotada donde se está la actividad. Entonces, era un poquito para contarles un poco la experiencia real que vemos acá, y bueno, cada uno me imagino que la puede ver a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Ahí tendríamos miles de ejemplos para contar de esto. Claro, cada uno en su entorno, ¿no? Todos en su entorno, Claro. que vivimos en ciudades, tenemos algún riesgo, obviamente. Bueno, y un poquito ya para terminar, acá lo que quería mostrar era la cuenca de Sacanana, las reservas de agua que tiene, que hoy hablábamos de los 3.000, 3.033, acá va cambiando, depende un poco cómo tomamos ese reservorio, porque nosotros estamos tomando acá solamente en los estudios el 20-25% de toda la superficie, que es la que se estudió. Después está todo lo que nosotros vemos acá en celeste, en este mapa, que todavía está por explorar. O sea, sabemos que hay agua porque hay un montón de establecimientos, de molinos, de gente que tiene algunas perforaciones o algunos jagüeles en todas esas zonas celestes que toma agua, por lo cual sabemos que el agua está y también en algunos lados es abundante. Pero que bueno, a los fines prácticos el estudio se concentró principalmente en esa zona que nosotros podemos ver, y ya en esa zona se pudieron determinar que existen unos 3.033 hectómetros cúbicos. Si nos corremos un poquito más y nos vamos más, hacemos la lupa en la zona del proyecto, vamos a encontrar que en la zona del proyecto Navidad, las reservas de agua que hay dentro de esa cuenca son de 142 hectómetros cúbicos. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el proyecto necesita agua también para poder abastecerse y poder generar los distintos procesos. Entonces el proyecto lo que va a hacer es tomar de la propia agua en el cual donde está inmerso, donde está plantado el proyecto. Porque donde hay mineral, también hay agua. Entonces, para poder sacar el mineral, hay que sacar esa agua de la roca. Y esa agua es la que se va a utilizar justamente para el proceso. Otro dato no menor es la recarga de agua de toda esta cuenca. Anualmente, a partir de las precipitaciones, la cuenca recibe unos 1.000 y pico, 1.600, 1.700 hectómetros cúbicos de precipitación de nieve y lluvia. Bueno, de esta cantidad de agua, unos 254 hectómetros cúbicos son aproximadamente lo que se infiltra y lo que va circulando por los sedimentos y las rocas. ¿Hasta dónde? Hasta que llega un punto que llega a la cuenca baja,
y simplemente por una cuestión de evapotranspiración, eso pasa nuevamente para la atmósfera y se pierde. O sea, que todos los años perdemos por evaporación 254, en realidad perdemos los 1.700 hectómetros cúbicos, ¿no? Porque se pierde, o sea, lo que llueve se pierde, se vuelve a evaporar. Si no, saldría un río por algún lado, pero no lo sale. Entonces, se pierde el 100%. Pero subterráneamente, lo que se infiltra en algún lugar, que es la cuenca baja, y en parte de algunos mallines y distintas zonas dentro de la pampa, por evaporación, pasa a la atmósfera estos 254 hectómetros cúbicos al año. Específicamente, si uno mira ya de vuelta la zona del proyecto, tenemos que la recarga en la zona del proyecto es de unos 53 hectómetros cúbicos al año. Y para tener una magnitud de cuánta agua es lo que consume el proyecto, acá está dividido en dos etapas, una que son del año 1 al 5, y después del año 6 al año 18, que es la primera, digamos, que es lo que hoy el proyecto cierra, digamos, en esas condiciones. Pero si yo quisiera poner pongamos el mayor volumen, estamos hablando de 3,46 hectómetros cúbicos. O sea, que con el agua almacenada en el propio proyecto podemos satisfacer la cantidad de agua que se necesita para darle a la planta. Y amén, tenemos los 53 hectómetros cúbicos que están, o los 254 hectómetros cúbicos que están cayendo y que están infiltrándose en toda la cuenca. Así que, en ese sentido, lo que nos está mostrando estas cuentas, estos balances, estos números, es que tenemos agua para desarrollar la minería, tenemos agua para desarrollar actividades forestales, actividades agrarias, actividades ganaderas, actividades comerciales, si queremos también actividades turísticas. En la zona de Gangán está el arroyo Aguada Tibia. Ese es un arroyo que tiene unas ciertas cualidades y en el cual el SEGEMAR, en el Servicio Geológico Minero, lo ha catalogado en algún momento con alguna zona donde posiblemente pueda llegar a haber aguas termales. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden llegar a hacer, pero claro, para esto, una de las primeras condiciones es que haya agua. Y lo primero que estamos viendo acá es que agua hay. Entonces, lo que hay que empezar a activar son ahora otros mecanismos, otras actividades que puedan llegar a complementar o puedan llegar a reforzar aquellas que no tienen la fuerza hoy de poder generar una actividad. Hay una realidad, y que todos la conocemos, que en la meseta, hace muchos años, tuvo una productividad que se apoyó principalmente de la actividad ganadera, y con las condiciones climáticas, con las condiciones económicas y naturales en sus distintos aspectos, se fue perdiendo. También a veces una limitación también de los mismos suelos, ¿no? Entonces, hoy, y desde hace ya, no sé, 30, 40 años creo, estamos viendo que no hay posibilidades de generar ningún tipo de actividad. Entonces, la minería, yo creo que es una de las actividades que mayor posibilidades tiene para realmente llevar un signo de esperanza, un signo de crecimiento, una recuperación a esa meseta perdida, para que a partir de eso empiecen a generarse otras actividades que por sí solas nunca lo van a poder hacer. Hoy plantar un árbol en el medio de la pampa de Sacanana, la pampa de Gangán, en Gastre, en todo eso, en todas las zonas estas, es muy difícil porque todo cuesta. Se necesita energía, se necesita conducción, se necesita hacer perforaciones, se necesita mantener. Y eso necesita alguien que acompañe. Y creo que la minería hoy, para mí, es clarísimo, no es que creo, estoy convencido que la minería es la única actividad que realmente puede llevar esto. ¿Por qué? Porque es algo que ya está visto, está probado en otras provincias, está ya descubierto un yacimiento en una zona que está prácticamente en el centro de ese punto neurálgico que puede llevar a una actividad, a un desarrollo productivo de la zona. Y la actividad agrícola, por ejemplo, por sí sola no tiene posibilidad, porque es muy caro tratar de vencer a las condiciones naturales, por un lado, y a la infraestructura, que no existe. Y por otro lado,
dejando a ver de otro lado la parte puramente productiva, tenemos el problema también de las poblaciones, que hoy por hoy, tanto Gangán, Gastre, Telsen, Lagunita Salada, Blancuntre, Yalalaubat, empezamos a nombrar todos los pueblitos y los parajes que hay, tienen problemas de infraestructura, que no se solucionan y no se van a solucionar. ¿Por qué? Por una simple razón, que no alcanza, digamos, la plata en la provincia para darle lo que se necesita. Entonces, a partir de una actividad, empieza a ingresar impuestos, empieza a ingresar pymes que empiezan a moverse, empieza a generarse movimiento en la zona, actividades, una cosa lleva a la otra. Nosotros en algún momento estuvimos estudiando en Gangán, hemos hecho algunos estudios ambientales, por ejemplo, para lo que podía ser el descubrimiento de reservorios de hidrocarburos en la zona. Y claro, hoy si se descubre uno de poca significancia, es inviable poder trasladar eso hacia los puntos de mayor demanda que serían Trelew, que sería Puerto Madryn, que sería Comodoro, o el oleoducto que pasa troncal por donde uno va por la ruta 3. Ahora, si de esto puede alimentar un proyecto minero y a la vez puede darle gas suficiente para darle a Gangán y a las comunidades que está ahí, bueno, rápidamente se activa eso y así empieza la cadena de valor donde se van activando y se van sumando un montón de otras actividades. Carlos. Sí. Esto que nos estás contando es lo que podemos llamar los encadenamientos productivos, que el conjunto de actividades puede ser sustentable, en cambio la individualidad no. Es decir, una actividad por sí sola muchas veces es imposible desarrollar como lo que vos estás comentando, porque casualmente hay uno de las personas que está escuchando esta conversación que pregunta por qué no se ha usado ese agua en los cultivos agrícolas en la zona. Lo acabas de decir, porque falta infraestructura, porque no hay recursos. Entonces, una actividad individual cuesta desarrollarse, pero una vez que logramos formar un polo o un encadenamiento productivo donde hablamos de minería, como vos dijiste, hablamos de turismo, nadie podría pensar hoy en hablar de turismo en esa zona. Sin embargo, vos ya lo has puesto en la mesa, de que si tenemos agua, que si tenemos caminos, si tenemos energía eléctrica y somos capaces de construir hoteles, no es descabellado pensar en que vamos a poder tener turismo dentro de la meseta y que es una industria por lo demás pujante. Entonces, en esto que cuando comenzábamos la charla, que hablábamos de qué entendemos por minería, por qué hablamos de oportunidad, por qué hablamos de esperanza, tiene que ver con todo esto que nos has estado contando. Es decir, es generar cadenas de valor, encadenamientos productivos, oportunidades para las personas de la meseta. Acá estoy viendo en este slide las áreas con potencial de desarrollo productivo, las áreas. Es casi toda el área de los 75.000 kilómetros cuadrados que nos mostraba Gerardo en la charla anterior, que tiene una cantidad impresionante de recursos minerales. Entonces, es muy importante y muy interesante todo lo que nos has contado desde ese punto de vista. Pero también yo quisiera remarcar, Gerardo, Carlos, lo que mostraste respecto de las reservas de agua existentes, que son enormes, y la posibilidad de regeneración que tiene de manera anual y el bajo consumo que tienen todas las actividades de las cuales hemos estado hablando, entre ellas la minería, el consumo humano. Es decir, no llegamos ni al 2% del agua de regeneración anual, más la cantidad enorme que hay de reservas existentes hoy. Alguien preguntaba, estos reservorios o estos acuíferos, ¿qué edad tienen? ¿Cuándo se formaron? Ya, no hemos hecho dataciones de agua en este caso, pero son sí, a ver, en lo que es, acá vamos a encontrar distintas áreas, ¿no? Una es la zona de la mina, donde está el proyecto, que son aguas que están en rocas fracturadas, rocas antiguas, que están mineralizadas, tienen ciertos elementos, y
Y ya son aguas mucho más viejas, que tienen una reposición de hace miles de años. Y lo que es la cuenca de Sacanana, ahí va a depender un poco donde uno haga, digamos, si uno hace cerca del arroyo, posiblemente encuentre aguas más jóvenes, que tienen que ver con el ciclo mismo del año, y a medida que uno se aleja de esos arroyos principales, va a encontrar aguas de algunos cientos de años, seguramente. Y hasta miles podemos llegar a encontrar, ¿no? Depende de la profundidad, pero es variable, como varía la geología también. Carlos, yo te hago una consulta. En uno de los slides pusiste ahí, en el anterior creo, de las filminas, pusiste aguas industriales para el proyecto. ¿Qué quieres decir con agua de uso industrial? Claro, pasa que en el proyecto el agua que hemos detectado ahí, como está dentro de la misma roca que contiene los metales, es una zona, digamos, rica en distintos metales, es un agua en la cual no es para bebida. Si bien es agua dulce, porque en algunos lados es agua dulce, tiene algunos elementos que no la hace potable. Entonces, en ese caso, la aplicación sería uso industrial. Y bueno, casualmente el proyecto necesita agua para poder desarrollarse. Entonces, esa agua, digamos que tendría una función de circuitos cerrados. Uno la saca y la vuelve a utilizar ahí y de esa manera, digamos, quedaría, digamos, dentro de la zona de trabajo donde se desarrolla el proyecto, el agua. Después está toda la cuenca, digamos, disponible para hacer todos estos otros emprendimientos que para mí, yo aspiro que esto ni bien arranque algún día, sea otro Sarmiento, ¿no? Otra zona como era Colonia Sarmiento, con todas las plantaciones, donde, bueno, arrancan con todas estas barreras de álamos para contener el viento, que es el primer agente difícil de pelear, y después lentamente es avanzar en empezar a generar áreas verdes. Pero junto con esto hay un montón de otras posibilidades también. Porque hay un montón de proyectos también en la zona donde hay, bueno, hay proyectos muchos de hortalizas, de distintos tipos de agricultura, también obviamente la ganadería se podría empezar a desarrollar a partir de una necesidad local, porque eso es lo principal, es que va a haber una necesidad muy alta local. O sea, ya solamente la construcción va a llevar 2.000, 3.000, no sé cuántas personas para solamente construir el proyecto. Y después va a quedar una población fija de 1.000 y pico de personas que van a estar permanentemente comiendo y viviendo en la zona, que van a necesitar que alguien les lleve lechuga, tomate, cualquier hortaliza que se nos ocurra, y siempre no está de más algún chivito, alguna oveja, algún corderito para festejar los domingos. Así Y no te olvides de los proveedores también, ahí en sumarle a esos 1.000 de trabajadores locales. Totalmente, porque... Una cifra de cerca de 3.000 personas a 4.000 que va a estar de alguna manera conectada al proyecto, el desarrollo de un parque industrial importante para Gangán, Gastre, porque bueno, las empresas también se tienen que instalar en algún lugar, necesitan infraestructura, y como bien decías vos, los valles de Telsen, en la Pampa de Gangán y de Gastre, son un oasis para producir en ese sentido todo lo que es alimentación. Sí, sí. Y seguramente atrás de esto van a venir otras cosas, como puede ser, no sé, la generación eólica, y hay tantas otras cosas innovadoras que se pueden desarrollar, y seguramente también esto se va a sumar otro tipo de minería que es la no metalífera, en la cual se van a necesitar, no sé, canteras de áridos, de cales, porque hay que hacer hormigón, hay que, bueno, trabajar con yeso, hay que trabajar con un montón de otros tipos de minería también, que es la clásica y que ya, bueno, en Chubut hay mucha experiencia, que va a acompañar también todo esto, ¿no? Comienzan a aparecer múltiples posibilidades. Totalmente, totalmente. Y bueno, y lo principal es que va a haber una conectividad, va a empezar a tener una conectividad entre la cordillera y el mar, que hoy está, bueno, que hoy es difícil, ¿no?
esa conectividad. Entonces, de esa manera se va a necesitar una conectividad realmente hacia ambos lados y que eso va a traer un montón de posibilidades hacia ambos lados también, porque obviamente que no alcanza la gente que hay en la meseta para lo que se necesita. Con la gente de la meseta, obviamente que está más que, ya está incorporada en un proyecto de estas características. Si uno va a cualquier ciudad de la Patagonia que esté cerca de un proyecto minero, va a ver que pasó eso. Los primeros que se toman es la gente local, porque obviamente que están cerca, son conocedores, y bueno, y se aprovecha para ambas partes, ¿no? Estimados, les cuento que llevamos ya 1 hora, son las 19. Yo creo que es momento que abramos Sí, claro. la posibilidad de responder algunas preguntas. Me han llegado ya algunas y a lo mejor vamos a partir de este momento, invito a todas las personas que nos están siguiendo en este vivo, que escriban sus preguntas, así Carlos y Gerardo, entre los tres podemos ir respondiendo. La primera que tengo es una pregunta, Carlos. ¿Desde dónde se abastece Gangán y Gastre con agua? ¿Es la misma fuente de lo que sería algún proyecto minero localizado en la zona o son fuentes diferentes? No, son fuentes diferentes. A ver, Gastre se abastece de unas perforaciones que tiene en el pueblo, y es un acuífero aluvial que ahí, creo, si no me equivoco, nosotros hemos estado viendo ahí los pozos que hicieron y tienen unos 100 metros y no se alcanzó la base, y por estudios geofísicos se presume que son mucho más potentes, si no me equivoco, hasta 200 metros. Es un acuífero de arenas, gravas principalmente, con niveles algunos más finos. En el caso de Gangán, el acuífero es el acuífero de Sacanana, que en ese caso está la pampa de Gangán, ¿no? Precisamente donde está la localidad, ¿no? Sí, ahí es un acuífero, digamos, es regional, es de las reservas estas que estamos mencionando justamente, corresponde a ese acuífero, sí. ¿Y qué profundidades, preguntan, a qué profundidades se encuentran el agua desde superficie de estos acuíferos? Bueno, aunque parezca mentira, está ahí nomás. Está a 6, 7 metros, 10 metros, por lo menos en toda la zona de Gangán está muy cercano el acuífero. Y tiene una profundidad de unos 30, 40 metros, dependiendo de la zona. Después, si uno se va más hacia el oeste, ya más a lo que es donde se cruza por la ruta el arroyo Sacanana, ahí está más profundo, el espesor llega a unos 70 metros más o menos, y por ahí los niveles de agua, si mal no recuerdo, estaban en 20 metros prácticamente. Pero son, como ven, son profundidades muy próximas, fáciles de extraer. Con poca energía se puede poner en superficie, y son pozos que dan caudales relativamente buenos para una explotación agrícola, ganadera o cualquier actividad que quiera alguien hacer en la zona. O sea, con poca inversión uno podría hacerlo. Pero claro, es poca inversión, pero después es difícil llevarla a los centros urbanos que quedan a 200 kilómetros de distancia con todas las complicaciones. Entonces, los costos no cierran por sí solos. Por eso es que nadie fue a invertir en hacer una forestación o un centro agrícola, porque no necesita otra actividad que lo acompañe para potenciarlo. Muy bien. Ahí solo para reforzar lo que dijiste hace un rato, ante la pregunta de la posibilidad de conexiones de estas aguas de la meseta con el río Chubut y que podría haber algún cierto peligro, vos comentaste que existe cero posibilidad que eso ocurra. Me gustaría que lo repitieras, por favor, porque sí, hay preocupaciones, sí. sobre todo la gente del Valle Inferior o personas que viven en otros lugares y piensan que habría algún riesgo A ver, hay algo muy, muy claro. Primero que entre las dos cuencas, o sea,
primero, posibilidades, cero. Eso, ¿y por qué cero posibilidades? Primero porque el agua de una cuenca a otra no pasa naturalmente, por eso son dos cuencas, si no estaría mal el concepto de lo que es una cuenca. Por otro lado, la cuenca de Sacanana tiene, entre medio de la de Chubut, aparece otra cuenca, que es la cuenca del Arroyo Perdido, que tiene otras cualidades, es otro mundo también, que uno tendría largas horas para contar un poco cómo funciona, qué otras cualidades tiene, que tiene sus particularidades. Entonces está limitado por un lado por la cuenca del Arroyo Perdido, y para el oeste está limitado por la cuenca de Gastre. Entonces, físicamente no es posible, no es posible. Esa es la definición. Por más que quisiésemos, no lo podríamos lograr. Y el proyecto, el radio, digamos, podríamos decir la palabra que a veces a uno no gusta, impacto, o zona de afectación, o zona de influencia, se encuentra, yo diría, prácticamente circunscripto a la zona del proyecto, a la extracción de agua. No tiene, digamos, cuando uno bombea genera un cono. Y en este caso, como el agua está dentro del proyecto, el agua que se necesita, hay que generar un cono local, bien puntual, para sacar el agua para poder explotar, si no, no pueden explotar. O sea, a la vez acá el agua es un problema para los mineros, porque tienen agua en las rocas, y eso a ellos les complica, porque no la pueden extraer el mineral. Entonces tienen que desagotar el agua para poder ellos sacar el mineral. Y a su vez, bueno, en este caso la aprovechan, en ese sentido, porque es un agua que para el uso industrial funciona bien. Con lo cual es un círculo virtuoso, digamos, matamos dos pájaros de un tiro ahí. Sí, bueno, es otra de las virtudes que tiene el proyecto, aparte de estar en un sitio aislado, donde hay muy poca densidad de habitantes, la tiene el agua en el propio yacimiento. Es un yacimiento de agua industrial con minerales industriales. Bien. Yo quisiera un poquito remarcar lo que dice Carlos con respecto al agua, el agua subterránea y las cuencas. Es que si las cuencas estuvieran conectadas, digamos, subterráneamente, las calidades de las aguas con los miles de años serían todas iguales. Porque al ver una transmisión y haber una conexión, se llegaría a homogenizar todo el agua de las cuencas subterráneas. Y las cuencas en sí mismas son absolutamente diferentes. Las aguas subterráneas del Arroyo Perdido son diferentes al agua de la cuenca de Sacanana. La de Telsen a su vez es diferente, porque como presentó Carlos en una de las primeras filminas, el agua recorre, ¿no?, un camino que está, digamos, y se va cargando de minerales, de sales o de sustancias de acuerdo a donde está moviéndose. Entonces, esa es la gran diferencia, digamos, y cuando uno puede distinguir, digamos, en forma indirecta que estás en una cuenca o estás en otra, ¿no? Porque las calidades de aguas son muy diferentes. Sí. Bueno, y para eso están los comités de cuenca, ¿no? Que son organismos que incluso hay interprovinciales, y para eso están los comités de cuenca, que justamente cuando se trabaja en agua, siempre se trabaja en cuenca. Anteriormente, en otras décadas, uno trabajaba por áreas, el tema de los recursos hídricos. Entonces hablaba de un área, llevarla a otra, hasta que, bueno, un poco con el sentido común, simplemente con el sentido común, que fue pasando de los técnicos a la política, se empezaron a dar cuenta y se logró hacer que realmente los recursos hídricos, donde uno tiene que hablar y tiene que discutir cómo va a sacar agua, va a regar, va a tener una implicancia, va a tener un impacto, quién se va a beneficiar, quién se puede llegar a perjudicar. Bueno, para eso se generan los comités de cuenca. Entonces, y todos se discuten entre ellos, y la cuenca de al lado no participa, porque no tiene nada que participar, porque no tiene nada que ver. Es como si fuese otro país, otro mundo, no tiene nada que ver. Acá no vale la opinión de otro que esté fuera de la cuenca. Bien. Bueno, son 19:10, hemos conversado largo hoy, entretenido el tema. Poca pregunta, las preguntas versaron más que nada sobre el tema del río, las cuencas, la independencia de las cuencas, profundidad de pozos,
aporte anual de agua en los acuíferos versus consumo de las actividades productivas que podrían haber, lo cual podemos reafirmar, Carlos, Gerardo, que la reposición de agua es miles de veces mayor que el consumo de todas las actividades juntas que podríamos poner en acción en la meseta. Estamos hablando de porcentajes 1%, 1,5%, 2%, 3% en total de la reposición anual de agua en cada uno de los depósitos de agua, sin contar las reservas o la línea base, como decía Gerardo. Entonces, hablando de lo que es, y ya para ir cerrando, de lo que es peligro y riesgo, entendemos que el peligro relacionado con la afectación del agua es muy bajo y el riesgo también es muy bajo. Por lo tanto, la combinación de ambos da claramente una operación absolutamente segura. ¿Concordas con eso, Gerardo? Sí, sí, claro, claro. Lo venimos remarcando ya desde hace muchos años, ¿no? Siempre el tema del agua ha estado en discusión y bueno, y todas las charlas que hemos dado durante todo este tiempo, bueno, reafirman los comentarios y los estudios que realizó Carlos Escatiza, ¿no? Creo que reafirma todo lo dicho anteriormente. El río Chubut no tiene, la cuenca del río Chubut es ajena a la cuenca del Sacanana, ya lo hemos dicho muchísimas veces. Y sí, digamos, la actividad minera va a usar agua industrial, ¿no? O sea, mejor dicho, la calidad del agua es para el uso industrial, no se puede consumir porque es el agua que está en contacto con los minerales, es agua que está cargada con diferentes tipos de minerales que no la hacen apta para el consumo. Pues, lo hemos dicho más de una vez, que el agua sea dulce no significa que sea buena, ¿no? O sea, porque los minerales y los metales, algunos metales no tienen sabor. Hay otros que sí, como el arsénico, por ejemplo, que hay mucho en la zona de la meseta en general. Sí. Bueno, uno le puede sentir un sabor en la lengua un poco ácido, pero en el caso específico de Navidad, bueno, esa agua lleva miles de años en contacto con los minerales. El movimiento del agua, el traslado de agua de forma subterránea es muy lento. Acá no hay ríos como en las películas de Julio Verne, donde había ríos subterráneos, o como en algunos países de Europa que hay pequeños ríos cortos subterráneos que son cuevas. Acá no, el agua se transmite, el agua viaja entre arenas, arcillas y gravas, todo el tiempo. Entonces, el traslado es tan lento que el agua, a medida que se va viajando subterráneamente, también va cambiando su calidad, ¿no? El agua llueve y es pura, toca la tierra y ya se empieza a cargar con diferentes minerales. Y a medida que va viajando con el tiempo, cada vez se va cargando más. Entonces, bueno, es muy claro todos los estudios que se hicieron ahí en Navidad de que el agua, estudios que, digamos, que son públicos, ¿no? Porque, como decía Carlos, hay muchos estudios hechos por el Consejo Federal de Inversiones, donde uno puede acceder a esa página y puede ver los resultados del laboratorio, puede ver todo lo que se ha dicho. Bueno, fantástico. Creo que ha sido muy productiva esta conversación de hoy. Por mi parte, agradecer a Carlos la disponibilidad, su tiempo, las ganas de querer conversar con nosotros y decir que el próximo jueves nos estaremos viendo a la misma hora. Estaremos conversando con personas de la meseta central y ya los vamos a estar comunicando también. Así que por mi parte, muchas gracias. Carlos, Gerardo, y Gerardo te dejo para cerrar esta conversación. Que tengan buenas tardes. Bueno, agradecerle a Carlos Escatiza y a su equipo de trabajo de tantos años y tanto esfuerzo en la meseta para conocer, no solamente en la meseta, también ha trabajado en diferentes cuencas, la cuenca de Senger, en diferentes lugares, que ha permitido conocer el recurso hídrico de la provincia. Y bueno, y como decías bien, la semana que viene nos vemos con la gente de la meseta y vamos a seguir estas charlas todos los jueves en el mismo horario. Así que los invitamos a seguir participando. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias a ustedes también. Ha sido un placer.
Chao, Gracias. buenas tardes, muchas gracias.